bendiciones, bienvenidos a otro estudio bíblico virtual. Sí, yo sé, hoy estamos en otro escenario, ¿verdad? Pero estoy en mi misma casa, no se preocupe, estoy en otro huequito de mi casa. Queremos tener este sentimiento de serenidad, de relajarnos, de estar en nuestro hábitat natural. Quiero dejarles saber que lo más importante es que usted tenga un corazón dispuesto para el Señor y que se sienta en este momento cómodo, que se sienta relajada y que pongamos nuestro corazón dispuesto a recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a entregar este momento al Señor. Padre de gloria, te damos las gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tu bondad nos ha acobijado y nos ha guardado, Señor. Hasta aquí tú nos has protegido. Señor, queremos entregarte estos minutos de nuestro tiempo, que sea un tiempo de calidad, donde tu Santo Espíritu ministre directamente a nuestros corazones. Entregamos en tus manos toda carga, toda frustración, todo sentimiento ajeno a tu voluntad, toda petición, Señor, la depositamos en tus manos para que tú tengas el control de todas las cosas. Y de este momento en adelante, simplemente ponemos nuestro corazón a tu disposición y recibir lo que tú quieras darnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, nuevamente bienvenidos y vamos a comenzar con nuestro estudio y lleva por título ¿Qué caracteriza a un discípulo? Esta noche vamos a comprender la referencia equivocada de lo que es un discípulo. ¿Cómo podemos nosotros caer en este error, en esta referencia equivocada? Vamos a comprender el verdadero significado de un discípulo y vamos a ver de boca de Jesucristo las características que Él busca en sus discípulos y cómo podemos llegar a ellas, ¿verdad? Porque eso es algo muy importante. Vamos a comenzar con la referencia equivocada. La referencia equivocada de un discípulo. Y esto lo podemos ver desde tiempos antiguos hasta nuestros días también. Tenemos esta referencia equivocada donde pensamos que un discípulo es una persona que tiene poder y que tiene autoridad por la cercanía que tiene al maestro o al líder. Nos podemos remontar al tiempo de los discípulos, ¿verdad? Llegó un momento donde su orgullo, su soberbia empezó a subir a su corazón y ellos eran discípulos de Cristo, andaban con Cristo, pero ellos personalmente ya se sentían que tenían un poder superior, que estaban por encima de las demás personas. Cristo muchas veces los corrigió. Ustedes saben, los que vieron la prédica del sábado, hablamos un poco de esto, ¿verdad? También que Cristo les dijo: yo no vengo a que me sirvan, yo vengo a servir. ¿Verdad? Yo, siendo el maestro, me despojo de todo y me pongo al nivel y a la disposición de ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestros tiempos, en el presente, esta referencia equivocada la podemos ver en muchas personas, seguidoras de años en el camino del Señor, que se les ha dado un puesto de preferencia o privilegio dentro de la iglesia por su trabajo, por su entrega, etcétera, etcétera. Nosotros en nuestra iglesia no usamos el término discípulos porque sabemos que todos somos discípulos sin excepción, desde el pastor hasta el que se considera más bajo, aunque no lo es, ¿verdad? Pero la perspectiva humana lamentablemente hace ese tipo de categorías, pero desde el que predica hasta el que limpia la iglesia, por decirlo así, ¿no? Todos somos discípulos del Señor, todos estamos en el camino del Señor. Pero en algunas denominaciones o en algunas iglesias es muy común de que a esos líderes o a ese grupo privilegiado que está más cerca del pastor tomando decisiones y etcétera, se les conozca como líderes o se les llame discípulos, ¿verdad? No tengo nada en contra de los que usan el término. Nosotros en nuestra iglesia no lo usamos por muchas razones que vamos a ver esta noche, pero como les digo, respetando a todos aquellos que usan estos términos con sus miembros, ¿verdad? Hay un grupo que se llama el grupo de los discípulos dentro de las iglesias, que simplemente es el grupo de liderazgo que está viendo un proyecto determinado o un ministerio determinado y les llaman discípulos.
pero esa es una referencia o una percepción equivocada. Si nosotros no manejamos los parámetros de lo que es y lo que no es, podemos entrar en una confusión bien difícil al pasar del tiempo. Ser un discípulo, en forma sencilla y fácil, es simplemente ser un aprendiz o ser un seguidor. Eso es lo que es un discípulo, ser un aprendiz o ser un seguidor. Nosotros aprendemos de Cristo, por tanto le seguimos para aprender más de Él, ¿verdad? Entonces somos sus discípulos, ¿verdad? Somos pequeños cristianos, seguidores del ejemplo de Cristo, y tratamos de proyectar eso que nosotros hemos aprendido y transmitírselo a las demás personas. ¿Cómo afecta esta referencia equivocada en nosotros? Bueno, puede afectar de muchas maneras, principalmente cuando los cristianos no están muy maduros o no han leído la palabra lo suficiente y empiezan a ser discípulos del líder, discípulos del pastor, pero realmente no están siendo discípulos de Cristo, ¿verdad? Entonces esta referencia equivocada o este error puede entrar en el corazón de los creyentes cuando no se tiene el discernimiento espiritual, cuando no se ha buscado las escrituras y se ha llegado a un mejor estudio de lo que realmente es un discípulo y de quién nosotros somos discípulos. Ese es el único peligro, podría yo decirlo, de que si también los líderes o los pastores no explican bien este punto y quieren manejar las cosas de esa manera, los creyentes que vienen comenzando o que aprenden la doctrina desde este punto pueden caer en ese error, que en vez de seguir a Dios empezamos a seguir al hombre, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros tenemos que tener bastante control y también tenemos que tener bastante sabiduría, ¿verdad? De cómo nosotros estamos obrando. Pero bueno, eso es tema para otro día. Simplemente quería darles a entender, ¿verdad?, que el significado de un discípulo es ser un aprendiz o ser un seguidor. Muchos hombres en la historia han tenido discípulos. Wow, ¿qué puedo decirles? Sócrates, Juan el Bautista, Gandhi, ¿qué más ha tenido discípulos? Que llamaba él discípulos. Hitler tuvo sus seguidores a los que él llamaba discípulos. Einstein tuvo también sus discípulos. Wow, etcétera, ¿verdad? Tantos hombres han tenido y tienen discípulos hasta esta época. Pero en realidad seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo involucra más que seguir cualquier líder humano. Y esa es la diferencia, ¿verdad? Que nosotros debemos de tener bien clara, que nosotros somos seguidores de Cristo y es una diferencia de la tierra al cielo en ser un seguidor de un líder humano. Vamos a ver en las escrituras, en Lucas, vamos a entrar en materia, Lucas capítulo 14 y vamos a leer del versículo 25 al 33. Y vamos a ver la definición que Jesús nos da sobre lo que caracteriza a un discípulo. Hermanos, esto es lo que Jesucristo busca de nosotros, lo que va a empezar a caracterizarnos a nosotros como discípulos del Señor. Y tal vez lo que vamos a ver no sea lo que muchos esperan de que vamos a ver, pero bueno, vamos a la escritura. Dice Lucas 14 del 25 al 33. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey,
no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Bueno, la palabra es clara y vemos que él siempre concluye con no puede ser mi discípulo. O sea, para ser discípulo de Cristo hay ciertas expectativas que el Señor tiene de nosotros que, hermanos, tenemos que cumplir para nosotros realmente ser sus discípulos. Vamos a ver en algunos versículos, vamos a ahondar un poco más para tener un mejor entendimiento. Vamos a irnos al versículo 26. Espero que tenga sus Biblias para que vuelva a referirse al versículo 26. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Con este versículo, hermanos, hay que tener mucho cuidado porque las personas tienden a equivocarse y bastante. Hay personas que incluso se alejan de la fe porque dicen cómo Dios nos manda a odiar nuestra familia si se supone que la familia es el primer ministerio. No tiene sentido. Cómo Dios nos manda a odiarnos a nosotros mismos si dice la Escritura que fuimos hechos a su imagen y semejanza y que nos hizo a su imagen de perfección y que somos la niña de sus ojos y la corona de la creación, y etcétera, etcétera. Y entonces comienzan a ver todas estas divagaciones en cada uno de nosotros. O sea, que Dios viene a dividir, no viene a unir, Él no es un Dios de amor, y etcétera, etcétera, etcétera. Disculpen que esté diciendo tanto etcétera. Pero bueno, son tantas ideas que vienen a nuestra mente, ¿verdad? Lo que vamos a aclarar es qué es lo que el Señor nos está dando a entender. Cuando el Señor habla de aborrecer y odiar son dos cosas completamente distintas, ¿verdad? Aborrecer es un sinónimo de odiar, pero no es odiar. Y ese es el término que vamos a aclarar para entender lo primero que el Señor manda como una característica de un discípulo. Cuando habla de aborrecer, está hablando, hermanos, de un sentimiento pasajero. Es algo momentáneo, es un rechazo, es algo que demuestra aburrimiento, algo que repelamos o nos alejamos, algo que desagrada. Cuando habla de odio, habla de un sentimiento más fijo, permanente, y muchas veces es más fuerte que la misma voluntad de las personas. Es un sentimiento completamente negativo y dañino al ser humano. Cuando el versículo habla de aborrecer, lo que nos está diciendo es que este sentimiento va a cambiar en nosotros muchas cosas. Yo le voy a dar un ejemplo así como bien sencillo. Digamos que a usted le fascina el ice cream de chocolate. Y como le gusta, empieza a entrar en esa onda de comer ice cream de chocolate todos los días. Y ya cuando tiene como 3 semanas de comer ice cream de chocolate todos los días, ya no lo siente igual y empieza a aborrecer el ice cream de chocolate. No es que lo odia, simplemente lo comió tanto que lo empezó a aborrecer, ya no le gusta, ya no es como antes, su sentimiento cambió. ¿Ven? Entonces, para que ustedes vean una referencia a un punto y saben sí que tiene que ver el ice cream de chocolate, ¿verdad? Pero no vayan a pensar que tengo antojo porque no se trata de esto. Pero lo que quiero que entendamos es que cuando el Señor nos manda a aborrecer, nosotros vivimos en el pecado por mucho tiempo. Ese pecado viene a veces por generaciones, es algo que compartimos con nuestras familias, con las personas más cercanas a nosotros. Cuando el Señor habla de aborrecer es que cuando nosotros comenzamos a recibir la verdad bíblica, va a cambiar en nosotros algo que va a causar un rechazo, va a causar que la vida que teníamos antes ya la miremos aburrida en cuanto al pecado. Vamos a empezar a repeler, vamos a empezar a apartarnos de todas esas cosas. Vamos a sacar de nuestras vidas
todo eso que no nos conviene o que nos aparta del Señor. Empieza a haber un proceso en nosotros donde estamos en contra de ciertas actitudes, lo que ocasiona es que ya no apoyemos actitudes erróneas que tal vez antes apoyábamos, ni deseemos llevarnos por los malos ejemplos. La palabra aborrecer puede tener dos diferentes significados para las personas. Uno puede dar un resultado positivo y otro puede dar un resultado negativo, ¿verdad? Dependiendo el punto de vista o de la manera en que usted lo está manejando. Pero en realidad lo que el Señor nos está diciendo es algo muy claro. Él no nos manda a odiar a las personas. Él nos manda a aborrecer, nos manda a apartarnos, nos manda a repeler, nos manda a aburrirnos, a rechazar, a que nos desagrade todo aquello que nos aparte de Él. Entonces, cuando Él nos dice, si alguno viene a mí, si me ha aceptado a mí, esto es algo muy importante, cuando nosotros decidimos ir a Él y le hemos aceptado, y no aborrece, dice, a su padre, su madre, mujer y etcétera. Lo que está diciendo es, si no aborrecemos las actitudes que antes estábamos a favor de. Le voy a dar otro ejemplo claro. Está en una familia donde le gusta la bebedera y le gusta tomarse sus cervezas y tener su fiesta y poner su música mundana y su karaoke y todo eso, y usted decide aceptar a Cristo. Pero usted no aborrece esas prácticas y usted dice que va a dejar de beber, pero en realidad no. Cuando está ahí con la familia y le pasan la cervecita enfrente, le dan ganas, la tentación y se echa su cervecita, y como está con la familia, ¿verdad? La gente lo acepta así, o está ahí dentro de, aunque no se tome la cervecita, solo el hecho de que usted esté en ese ambiente, es decir, que usted está aceptando lo que ellos están diciendo o lo que ellos están haciendo y que usted está a favor de. Entonces, por eso dice el Señor, si tú no aborreces estas malas prácticas o estas malas actitudes, no solamente el vicio es un ejemplo, pero pueden haber muchas otras cosas como malas palabras, levantar falsos testimonios, estar en un lugar donde solo les gusta hablar chismes de los demás, hablar mal de los otros hermanos, de que no estén llevando la palabra de Dios. Aquellas personas que se dicen ser cristianos, que tal vez son parte de tu familia, pero tú ves actitudes en ellos que rechazan la doctrina verdadera, que realmente no están actuando como hijos de Dios. Pero ¿qué pasa? Si tú no aborreces esas actitudes, tú te haces parte de esas actitudes. Eso es lo que nos dice el Señor. No odiarlos a ellos, eso es algo totalmente diferente. No apartarnos, aborrecerlos y quitarlos y expulsarlos. No, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Lo que el Señor nos manda es a aborrecer todo lo que a nosotros nos aparta de Él, todo lo que esté enfocado a la verdad bíblica. Y puedo darles muchos ejemplos, nos podemos quedar en el versículo 26 por mucho tiempo, pero creo, hermanos, que nosotros ya captamos la idea hasta este punto y usted sabe a lo que me estoy refiriendo con esto, ¿verdad? El Señor nos habla de que lo más cercano a nosotros puede ser lo que más nos está perjudicando en nuestro camino con el Señor. Por eso es muy interesante el orden que Él maneja. Él primero habla de los padres. Ustedes saben que los padres son el ejemplo de los hijos, ¿verdad? Muchas veces como hijos aceptamos al Señor y hay cosas, actitudes en nuestros padres que realmente nos están apartando o están siendo una piedra de tropiezo para nuestro caminar en Cristo. Entonces el Señor nos manda a aborrecer esas actitudes, o sea, a decir no, aunque ellos la hagan, yo no la voy a hacer. ¿Me está poniendo atención? Mire el orden que continúa después. Primero comienza con los padres, porque a los padres se les ha dado una responsabilidad muy grande para con la familia. Así que esta palabra va también para nosotros los padres. El ejemplo que estamos dándole a nuestros hijos y el ejemplo que estamos permitiendo que se le dé a nuestros hijos. Algo muy importante. Después dice mujer e hijos. ¿Verdad? Si no rechazas la mujer y los hijos, porque hay muchos que ya no viven con sus papás o sus papás, ¿verdad? Ya están en la presencia del Señor.
pero ahora viven con su mujer y con sus hijos, y tal vez el esposo es cristiano, pero la mujer es semicristiana, o es al revés la cosa, o las relaciones en que uno es cristiano y el otro no quiere seguir a Cristo, y hay ciertas actitudes en la otra persona que debemos de rechazar. También con nuestros hijos, solo porque sean nuestros hijos, no es que les vamos a, como quien dice, a tapar todo lo que ellos hagan y nosotros no les vamos a decir nada. No, si usted está en Cristo y usted ve actitudes en ellos de que no edifican, eso es lo que usted va a rechazar. No es que va a rechazar a sus hijos, jamás ni nunca. ¿Qué padre va a rechazar a sus hijos, verdad? Pero lo que nos está diciendo la palabra nuevamente, y vuelvo a recalcar, es aborrecer todas esas actitudes, todo eso que nos quieran impartir, que van en contra de la voluntad de Dios. Tenemos que hacer una separación, nos debemos de aburrir del pecado, aburrir de esas actitudes. No llega un momento en que usted mira tanto alboroto en su casa y usted mira que las personas no cambian y usted dice, ya estoy aburrido, ya estoy aburrida de esa misma actitud, que dice que van a cambiar y no cambian, ¿verdad? Pero si llega eso a su vida y usted sabe qué es lo que usted tiene que hacer, afirmarse más en el Señor para que pueda ayudar a esas personas. Es la promesa del Señor, serás salvo tú y tu casa. Entonces, si los odiamos, no vamos a poder hacer nada. Pero si usted aborrece, es un sentimiento momentáneo. No quiere decir que eso no va a cambiar. Le aborrece en el momento porque usted está viéndose cara a cara con el pecado, con ese espejo. Pero una vez de que usted lleve la luz a ese lugar donde hay tinieblas, la luz va a gobernar. Y después ya no va a haber ese sentimiento de aborrecer. ¿Por qué? Porque ya todos van a estar en la misma página, que es lo que realmente buscamos y es realmente el objetivo de nosotros como cristianos, poder llevar cambio a la vida de las personas, y eso es a través de nuestro propio ejemplo y de nuestra búsqueda del Señor. Amén. Espero haya quedado un poco claro el término. En el versículo 27 nos dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Otra vez más, voy a leer, ¿verdad?, lo que estuve buscando en la escritura sobre esto, porque hay muchas personas que no comprenden lo que es llevar su cruz y ir en pos del Señor. Cuando el creyente toma su cruz y sigue a Cristo, se niega a sí mismo. Y esta negación a sí mismo, este comprometimiento lleva tres fases distintas de lucha y sufrimiento. Sí, es negarse a uno mismo, lleva mucha lucha y sufrimiento. El número 1, sufre la batalla contra el pecado que dura toda la vida. Esta es una lucha constante de nosotros. Al crucificar nuestros deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, todos los días es una batalla a diario, nuestra lucha contra el pecado. Número 2, sufrimos la guerra contra Satanás y los poderes de las tinieblas a medida que avanzamos o que avanza en el reino de Dios. Experimentamos tanta la hostilidad del adversario con sus huestes demoníacas como la persecución que se deriva de enfrentarse a falsos maestros que dañan el evangelio verdadero, ¿verdad? Y eso es algo muy cierto. Nosotros nos enfrentamos a mucha persecución cuando vamos en contra de malas enseñanzas o de falsos maestros. Número 3, sufre el reproche y el odio, la burla del mundo o de las personas a veces cercanas a usted. Es decir, cuando con amor usted les empieza a decir o les empieza a hacer ver que lo que ellos están haciendo está malo. ¿Por qué? Porque usted decide separarse de ellos moral y espiritualmente. Y al negarse a aceptar las normas o filosofías de ellos, usted empieza a sufrir reproche, odio y burla. De esto se conecta con lo que hablamos en el versículo 27. Cuando usted a la luz de Cristo los empieza a evangelizar, empieza a poner su territorio, les empieza a decir que eso está mal, que sus actitudes están erróneas, y usted les empieza a mostrar a la luz de la palabra el por qué deberían de cambiar.
Entonces eso causa que, ¿qué es lo primero que hacen? Le reprochan, se burlan de uno, se burlan, no lo toman en serio, le empiezan a sacar otras cosas en vez de aceptar su error, ¿verdad? Eso es lo que nosotros sufrimos y nosotros por amor es que se lo estamos diciendo, pero ellos vienen contra nosotros con odio, con burla, con reproches, ¿verdad? Con andar hablando atrás de nuestras espaldas y etcétera, etcétera, etcétera. Aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador no solo requiere creer en la verdad del Evangelio, sino también dedicarse a seguir a Cristo de manera abnegada. Cada día hay que optar por negarnos a nosotros mismos y vivir para satisfacer los deseos del Señor y la voluntad de Dios. Ya no vivimos para satisfacer nuestros propios deseos egoístas, ¿verdad? Esta opción o esta decisión es lo que realmente determina nuestro destino eterno de cada uno de nosotros. Si yo sigo a Cristo, yo tengo que seguir su voluntad, cuésteme lo que me cueste, aunque todos se pongan en contra, yo voy a seguir hablando la verdad de Cristo. O opto por el número 2, una actitud cobarde, por decirlo así, de por no meterme a problemas, por no alegar, porque no quiero seguir sintiéndome que soy la persona que ponen a un lado, que la miran de menos, para que ya no hablen mal de mí, para que me quieran. Entonces voy a optar por seguir o por no decir nada a sus opiniones egoístas y a su mala manera de vivir. Entonces eso es lo que hace una diferencia entre nosotros. Y la palabra nos manda a que siempre esté la verdad de Cristo en nuestra boca. No importa quién sea. Por eso el Señor dice, el que no aborrece. Tenemos, hermanos, la obligación espiritual de nosotros siempre decir la verdad. Aunque las personas no nos entiendan, aunque las personas nos critiquen, aunque las personas nos odien o nos aparten o nos humillen o nos hagan sentir menos. Pero ¿sabe qué? La verdad de Cristo es la que tiene que prevalecer. Le guste a quien le guste, quiera a quien quiera. Si yo sigo a Cristo, yo voy a ir con la verdad del Evangelio adelante de mí. Y Dios se ocupará de las demás cosas. No usar la palabra para juicio, sino que usar la palabra para misericordia. Entonces, si ellos quieren seguir con su vida, que la sigan. Pero con tal que eso no venga a dañar con lo que yo voy a seguir de Cristo. Yo sé que Cristo va a hacer la obra en ellos eventualmente. Pero yo tengo que primero cuidar mi testimonio y ser un discípulo de Cristo. Un ciego no puede guiar a otro ciego, acuérdense de eso. Ahora, algo muy interesante del versículo 28 al versículo 33, ¿verdad? Donde el Señor nos explica varias cosas que nosotros tenemos que tomar en consideración y que hoy en día no se toman en consideración. Miren la advertencia del Señor en el versículo 28. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Les puedo leer el otro ejemplo que el Señor da de un rey que está en el versículo 31 y 32. Pero el énfasis de lo que Cristo está diciendo con esto es, ya les di lo primero, aborrecer todo lo que te puede apartar de mí y llevar tu cruz, hacer ese sacrificio, ¿verdad? Llevar eso que tienes que hacer, de seguirme a mí y comprometerte en este camino de lucha y sufrimiento. Ahora bien, con esto que te he dicho, es lo que el Señor está diciendo. Hoy por hoy, muchos me aceptan, muchos me siguen, muchos dicen llamarse mis discípulos, pero te has puesto a pensar lo que el Señor les estaba diciendo. Te sentaste a ver si estás preparado en tu corazón realmente para llevar a cabo, para saber y vivir
como un discípulo del Señor vive, como un seguidor de Dios realmente tiene que vivir. Y esto es una reflexión que Dios nos está dando aquí mismo, que el Señor nos está dando en estos versículos. Porque es cierto, muchos aceptamos a Cristo, queremos servir en un ministerio, o decimos ¿verdad? Que somos sus discípulos. Desde el momento que usted acepta a Cristo, usted se convierte en un discípulo. Ser discípulo es ser un seguidor o ser un aprendiz, vuelvo y repito. Todos somos discípulos del Señor. Ser discípulo no es solo para los líderes. Esa percepción equivocada tenemos que quitarla. Ser discípulos es todo desde el momento que usted acepta a Cristo. Pero el Señor dice, como nos deja ver aquí en el 28, ¿quieres edificar una torre? ¿Quieres edificar una nueva vida conmigo? Pero ya te sentaste a calcular, ya te sentaste a ver si tienes lo que necesitas para acabar, para continuar, para seguir. ¿Sabes lo que realmente es un discípulo? ¿Sabes lo que conlleva ser mi hijo? ¿O simplemente viniste a mis pies por las bendiciones y las promesas de bien? Y esto es algo muy interesante que Jesucristo lo mencionó en estos versículos de Lucas, que nosotros debemos realmente de analizar y reflexionar bien en ellos. El Señor lo que nos está diciendo es si realmente estamos preparados en nuestro corazón. Que no sea un sí, Señor, yo te sigo solo de los labios para afuera, sino que nosotros entendamos. O sea, si usted viene a los pies de Cristo, lo primero es conocer de Cristo, ¿no? Enamorarse de Él, saber cuál es su voluntad a través de la palabra. Pero también el Señor nos manda a nosotros a ser sus seguidores, a ser sus aprendices. Y dice, eso tiene un precio, eso tiene un camino que tú debes de recorrer. Tú ya te sentaste y analizaste si tienes lo necesario para ser un discípulo de Cristo. Mira, hermanos, nunca es tarde para hacer esa autoexaminación de nosotros, de sentarnos y decir, Señor, realmente yo tengo lo que necesito para ser realmente tu discípulo, para hacer realmente lo que tú me has llamado a hacer. No para que usted se aleje. Mire qué bello que es el Señor. Y esto nos lo muestra en el versículo 31 y 32 y dice, ¿o qué rey al marchar a una guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? O sea, el Señor nos dice, ya has considerado de que posiblemente estés en desventaja en contra del enemigo. Tal vez por tu falta de fe, tal vez por tu falta de conocimiento en escritura, tal vez por tu falta de seriedad en las cosas del Señor, hermanos, hablemoslo como es. Muchas veces nosotros no tenemos seriedad para las cosas de Dios. Para el trabajo sí tenemos seriedad, pero para las cosas de Dios a veces sí se da bueno y si no, pues también. Pero bueno, ese es otro tema. Pero eso es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Has considerado que vas a tener desventaja? Tal vez al principio, si no llegas a una madurez espiritual, o vas a vivir en desventaja toda tu vida si nunca buscas realmente de la escritura y de mi consejo. Y dice el 32, me dice, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor está diciendo, has considerado que si estás en desventaja, tienes que renunciar a todo para poder realmente ser mi discípulo. Hay mucha gente que considera este versículo 33 como algo únicamente material y estamos completamente equivocados. Lo que el Señor está queriendo decir es, si tú sabes que tienes desventaja en este caminar y que el enemigo te lleva ventaja, ya consideraste el por qué, ya planeaste qué es lo que te hace falta para que tú camines con sabiduría. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y si tú ya sabes cuál es tu faltante y qué es lo que tú necesitas hacer para recuperarte, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? En otras palabras, si yo empiezo mi caminar en Cristo y yo sé que mi falta o por lo que yo voy a estar en desventaja contra el enemigo es porque yo no tengo suficiente sabiduría, porque yo no busco la escritura, entonces yo voy a renunciar a todo lo que poseo. O sea, yo voy a renunciar a ver
en las novelas, yo voy a renunciar a ver películas, yo voy a renunciar a ver televisión, yo voy a renunciar a estar chismeando con los amigos, yo voy a renunciar a estar yendo al cine y yo ese tiempo lo voy a dedicar a la búsqueda de la Escritura para mi crecimiento espiritual y acercarme al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque yo soy su discípulo y yo tengo que aprender de Él y seguirle. Vamos entendiendo. Lo que el Señor está hablando es que nosotros para seguir en Él tenemos que darnos cuenta y aprender del consejo de lo que el Señor nos dice. Que tenemos que sentarnos, tenemos que calcular, tenemos que organizarnos y ver si tenemos lo que nosotros necesitamos para continuar. Y si no tenemos, detectar cuáles son esos faltantes o debilidades y ponerlas en la mano del Señor y ponernos manos a la obra para que nosotros podamos continuar el proceso satisfactoriamente. O sea, nos dice el Señor, el camino del Señor no es así nomás. Tienes que prepararte, tienes que estudiarte a ti mismo y tienes que trabajar para continuar con esas debilidades. Jesús enseña que quien quiera seguirlo y ser su discípulo primero debe de decidir si está dispuesto a pagar ese precio. El verdadero costo del discipulado es la entrega en todo sentido. Entregarnos a Él implica entregarnos a Él en una forma material, entregarnos a Él en una forma familiar, entregarnos a Él en nuestra forma de vivir, con nuestros deseos, nuestros planes, nuestros intereses. Eso no significa de rechazar todo lo que tenemos, sino que todo lo que nosotros tenemos debemos de ponerlo al servicio de Cristo y bajo su dirección. Eso es lo que quiere decir el que no está dispuesto, como dice el versículo 33, a renunciar a todo lo que posee. Es renunciar a todos los ídolos que están en tu corazón. Es renunciar a todas esas áreas que no quieres dejar ir de tu vida. Si son los vicios, si son los chismes, si son las blasfemias contra el prójimo, si es tu vanidad, si es tu ego, si es dedicar más tiempo a la palabra, al estudio, a la oración. El Señor dice, tienes que estar dispuesto a despojarte de todo lo que te impida el fluir del Espíritu Santo en tu vida, a todo. Pero quiero especificar lo que el Señor está hablando aquí. No está hablando de cosas materiales como muchos piensan. Está hablando de las cosas que han tomado posesión de tu corazón. Para resumir, Jesús nos regala 3 características que Él busca en nosotros para que seamos realmente sus discípulos, o Él nos pueda usar como sus discípulos, porque Él llamó discípulos para usarlos para la obra. Acordémonos de eso, somos discípulos para ser usados en la obra del Señor. Entonces, número 1, aborrecer todo lo que nos aparta de Él. Eso lo vimos en el versículo 26. Número 2, llevar nuestra cruz en pos de Él. Eso lo vimos en el versículo 27. Número 3, renunciar a todo lo que poseemos. Lo vimos en el versículo 33. Y esto no hace referencia a cosas materiales, sino a todo lo que posee nuestra alma, a todos nuestros ídolos, como les acabo de explicar o lo que acabamos de ver. Cuando nosotros tomamos en consideración estas 3 características, nos damos cuenta de algo muy importante, que las características que el Señor busca en sus discípulos son actitudes internas que si no trabajamos en ellas van a afectar nuestras actitudes externas, o sea, van a afectar nuestro caminar en Cristo. Y eso es algo primordial en el estudio de esta noche, que comprendamos que las características que Jesucristo demanda o las que Él está buscando en nosotros son actitudes internas. Él quiere trabajar con nosotros desde nuestro interior para que nosotros podamos dar fruto a nuestro exterior. Hermanos, mientras no estemos dispuestos a entregarle nuestro corazón verdaderamente a Cristo, mientras no estemos dispuestos a aborrecer lo que nos aparta de Él, mientras no estemos dispuestos a llevar la luz de la palabra, sea lo que sea y sea quien sea,
no callarnos y hablar la verdad de Cristo en cualquier lugar y sobre cualquier persona. Si no estamos dispuestos a sacrificarnos, a llevar esta vida de lucha y sufrimiento día a día en pos de Cristo, si no estamos dispuestos a renunciar a todos esos ídolos o a todas esas piedras de tropiezo de nuestro corazón, no vamos a poder llenar las expectativas del Señor de lo que es un discípulo. Así que, hermanos, pudimos ver, ¿verdad?, de que ser un discípulo es más que ir a la iglesia, es más que escuchar los estudios bíblicos como esta noche. Implica más, implica una entrega verdadera de cada uno de nosotros. Y estas características son únicamente actitudes internas. El Señor no nos está pidiendo nada externo, nos está pidiendo algo de nuestro corazón, una actitud interna. Y si nosotros trabajamos en ella, vamos a dar frutos efectivos y productivos para el reino de Dios. Así que, bueno, hermanos, espero de que el estudio de esta noche haya sido de bendición para su vida. Nuevamente, si hay alguna pregunta, alguna duda en lo que acabamos de ver, le invito a que por favor me mande un mensaje para que podamos juntos escudriñar las escrituras nuevamente y aclarar cualquier duda que usted pueda tener. Así que le damos las gracias a Dios y gracias a ustedes por permitirse tener este momento con el Señor y que el Espíritu Santo haya hablado a cada uno de nosotros. Dios los bendiga, amados hermanos, y nos veremos próximamente.